Bueno, me volví a sacar el sistema. Ya creo que hay audio. Ahora sí. Bueno, aquí lo que yo les estaba diciendo era que si tengo un radio de 6.4, generalmente, perdón, un espesor de 6.4, el radio es dos veces el espesor. Entonces podríamos decir que 152 menos 6.4 por 4, que no sé cuánto me da, sobre el espesor, ahí me tiene que dar la relación ancho-espesor, ¿sí? Se acercará aquí muy seguramente a este B sobre T, que es el que yo empleo para evaluar eh, la condición de esbeltez, de pandeo local. Da 19.5. Ok. Sí, reitero, esto viene de los catálogos del ejercicio, pues, del ejercicio no, de los catálogos del producto, entonces ustedes los tienen, pues vamos muy seguramente con la información más veraz. Lo que sí es cierto, ya ustedes me verificarán, es que este es el límite para verificar la compacidad de la sección. Si estamos diciendo que es de 200.000 megapascales y el FY que estamos empleando para este ejercicio es de 320, 2.26 por esa relación, ¿cuánto me da? 56,5, listo. Entonces, sea 19, sea 22, ¿cierto? Estamos diciendo que estamos cumpliendo con el caso de compacidad de la sección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos a la izquierda de ese límite. Entonces, ya sabemos que podemos utilizar ese elemento compacto como perfil relleno. Y ahora pues necesito calcular la rigidez modificada. Entonces, ya habíamos hecho este cálculo de 4.700, dijimos que era acá pues aproximadamente, pues podemos validar esta expresión, que el módulo de elasticidad para un concreto de 35 megapascales va a ser aproximadamente, o bueno, calculado con esta fórmula, de 28,060. ¿Sí da o no da? Yo siempre pregunto porque pues doy el beneficio de la duda a los cálculos siempre que se presentan en los libros. Puede que dé, puede que no dé. Y pues que ustedes ya tienen también un punto crítico sobre esa ecuación viene, si no estoy mal, es de la CI, la de 0.043. Ok, perfecto. Estamos hablando de una sección cuadrada, entonces ese C2 es de 0.85 como lo vimos en la norma, ¿sí? Por eso quería irme antes de la norma para decir de dónde aparecían esos coeficientes. Y el C sub 3 también calculado con esa expresión que está en la norma, diciendo que aquí ya está calculada la sección de concreto, toda la parte interna, ¿sí? Puede hacerse en AutoCAD, evaluando cuál es el área de esa sección, cuál es la inercia de esa sección en concreto, también quitando los radios y demás, las punticas, y tengo una relación de áreas de acero y concreto del 17.5%, que según vimos es mayor que el 1% que nos estaba diciendo la norma. Entonces, son válidos todos este dimensionamiento para emplear secciones compuestas. En función de eso, pues ya podemos calcular entonces, tenemos el área de concreto de 19.300, el área de acero, que viene acá, de 3.380, todos los coeficientes que nos da la norma, y aquí ustedes miran cuánto les da. ¿Cuánto da ese coeficiente C3?
0.6 más 2 por pues, la expresión que está ahí planteada. 0.898, ok, 0.90, así como nos dice aquí el cálculo. Este ejercicio me pareció interesante, ¿por qué? Porque me dicen es que este término, este coeficiente C sub 3, tiene que ser menor de 0.90. Y pues sí, me da 0.40. Pero entonces yo no sé es por qué están empleando 0.90. Si, si esto se excede a 0.90, pues tomo 0.90 como límite. Aquí estamos, sería 0.40 que estamos cumpliendo, entonces este límite debería ser 0.40. ¿Sí? Entonces, si ajustamos estos valores, donde aquí decimos que es 0.40, ¿cierto? En vez de 0.90, el módulo de elasticidad pues es 200.000, la inercia del perfil la tenemos acá 11.9 por 10 a la 6, son datos del programa. El término de acero de refuerzo no existe porque no tengo acero de refuerzo, ¿cierto? Por eso existe este cero allí, más el coeficiente C sub 3 que estamos ajustando lo que es de 0.40 por módulo de elasticidad que lo calculamos de 28.060, me dijeron, ya me lo confirmaron, más 29.4 que es la inercia del, de la sección en concreto, por eso a las 6, les da, pasamos de tener 320 a tener ahora, según los datos de Camilo, 2.013 por 10 a la 13. Y por 10 a la 12, 270. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué ese cambio? 271 por 10 a la 12. Dije, pero ¿por qué ese 3 igual a 0,40? ¿Cómo? Pues el ejercicio dice 0,40, pero a nosotros nos dio 0,89. Ah, dio 0.89. Ah, entonces el que estoy diciendo, el que estoy hablando mal soy yo. Lo siento, lo siento, lo siento. Entonces sí está bien, está bien. Que el cálculo me dice que es 0.40. Entonces el cálculo es el que está mal. Perdón, perdón, perdón. Entonces el que está mal es este. Listo. Gracias por avisarme. Ok, entonces verifiquemos entonces si nos da ese 320. Les está dando 311. Bueno, pues si les parece entonces utilizamos el 311. Estaba aquí mirando dónde era que estaba este 040. Listo. Podemos decir entonces que es 311 y si quieren ajustamos un poco el diseño. Entonces, la resistencia a la compresión como tal, ya dijimos que tenemos un P sub 0, que es la capacidad máxima que tiene el concreto a compresión, que es el área de acero que viene del ejercicio por la fluencia que dijimos que era 320 megapascales para este ejercicio. No hay aporte de acero de refuerzo, más 0.85 por el área de concreto por los 35 megapascales, ¿cierto? Área por esfuerzo me dan fuerzas, todo muy seguramente lo digo entre 1000 y tengo 1656 kilonewtons. Esa sí está bien, ¿cierto? Ah, bueno, aquí pues podemos ajustar. Ah, no, mentira. Esa carga la utilizamos ahorita para el Euler.
Entonces a Julián sí le dio 1.656 kilonewtons, o sea, 165 toneladas. Miremos una cosa, si fuera el solo elemento, esta primera operación, 3.380 por 320 dividido entre 1.000, ¿qué carga me daría? Solo el aporte del acero. El aporte del acero sería 108 toneladas. Y ahora cuando yo le incluyo lo relleno de concreto, tengo 165 toneladas. ¿Sí? Es para que tengamos un orden de magnitud de qué tanto nos está aportando el concreto dentro del sistema. Listo, y la carga crítica elástica, aquí sí ya podemos ajustar un poquito el diseño. Si aquí lo cambio, este 320 por 311, ¿sí? Miremos a ver qué tanto nos cambia el valor final. Pi cuadrado por 311 por 10 a la 12 sobre KL sobre R. Aquí se supone que todo el término va al cuadrado, ¿no? Sobre 16. Nos da una carga crítica de 1978. Entonces, pues, punto 4. Entonces puede que no sea tampoco tan relevante. Y pues como P, Euler, ¿cuánto me da el 44% de esa carga de Euler? ¿Cómo era que nos decía la norma? Perdón, ¿cuánto nos da el 44% de esa carga máxima resistente de 1.656? 44% de esa carga, 728. Y Euler es mayor, 1973 es mayor que ese 728. Entonces utilizamos la ecuación que vimos allá en la norma, que es esta. Punto 658 elevado a la P sub 0 sobre P sub E, carga de Euler, por el P sub 0, que ya la tenemos ahí calculada, 1656, y verifíquenme por favor la carga máxima final de mi elemento. Ciento quince, 1115. Ese lo están haciendo Julián y Camilo con P sub E de 1978. Es Pues que es cuando 1908. se lo dicté, o sea, oprimí mal una tecla y era 1918.4. Ah, ok. Listo, 1918. Entonces sí cambia. Ok, entonces sí cambia. Y aquí vamos a estar hablando de una carga final de 1153,9 kilonewtons. ¿Sí? ¿Es claro el procedimiento? Palabras más, palabras menos. Estoy generando un material equivalente, ¿sí? Con el cual hago la evaluación de la resistencia. Eso es así es como lo estoy haciendo para columnas. Si ustedes lo tienen en SAP, ustedes pueden utilizar, bueno, podrían plantearse de tener el módulo de elasticidad equivalente. Digamos, hay algunas formulaciones en otras normas. Bueno, de hecho, la NSR 98 tenía un procedimiento muy parecido, donde yo decía que cambiaba el FY del acero por un FY modificado, que daba unos aportes
de forma muy, muy parecida a lo que estamos haciendo acá. Y el modo elasticidad también lo cambiaba por modo elasticidad modificado. Entonces yo creaba era un material modificado, un acero modificado. ¿Hasta dónde llegué? Sí, sí, sí. Me di cuenta que se estaba cayendo la señal. ¿Hasta dónde me escucharon? Le estaba diciendo que en la NSR10 o el procedimiento que digamos que incluso es válido en algunas otras normativas, es que se tiene un material modificado, un FY modificado, un módulo elasticidad del acero modificado, obviamente van a ser mayores que el material original, y yo lo que hago es que defino en el SAP, por ejemplo, mi material modificado, con esas dos consideraciones, y hago mi diseño. De hecho, he hecho varios diseños así. Ahora la norma pues me estaba diciendo que utilizo un procedimiento diferente. O incluso en el SAP yo puedo generar mis secciones compuestas, así como están, donde digo el área externa es de acero con determinadas dimensiones, el área interna es de concreto con determinado material y el programa mismo hace toda esta integración de materiales. Aquí estamos diciendo que hay una compatibilidad completa, entonces que el material, el acero y el concreto se están transmitiendo efectivamente los esfuerzos. ¿Hay preguntas en cuanto a este diseño? Si le incluyo varillas de refuerzo, pues ya ustedes saben cuáles son los términos que se afectan. Voy a poner por acá. Si le incluyo acero de refuerzo, pues aquí ya ustedes saben que este término va a dejar de ser cero, este término va a dejar de ser cero, ¿cierto? Para estas condiciones, donde incluyo aquí unas varillitas, si llegara a, a plantearlo. Y si no tengo perfiles rellenos, sino perfiles revestidos, ya saben ustedes que nuestra expresión de cálculo, pues para el módulo de el EI efectivo es ligeramente diferente, pero el planteamiento es el mismo. Bueno, eso en cuanto. Ah, bueno, me faltó aquí poner el fee de 0,75 que ya lo habíamos dicho. Me dice Camilo, sí, en revestidos con C1, utilizamos C1. Me faltó poner el phi, importante, para reducir la resistencia, factor de reducción de resistencia. Entonces, no me acuerdo cuánto me daba acá, pero pues lo bajamos por este phi a nuestra capacidad máxima, ¿sí? A nuestra capacidad como tal de trabajo. Y ya esta carga, este phi PN, lo comparamos con la carga última que le está dando a mi elemento, a ver si funciona o no funciona. Bueno, Julián me dice que da 835. Julián, ¿esa es la carga máxima ya con phi? Sí, señor, con el valor que nos había dado anteriormente. Ok, listo, perfecto. 86 toneladas. Entonces ahí les dejo la inquietud. ¿Qué pasaría si nos resiste 86 toneladas ahora que es una sección compuesta, ¿cierto? O 865 kilonewtons. Pues si ustedes tienen las hojas de cálculo por ahí a la mano para que lo evalúen, ¿cuánto resistiría como tal si fuera una sección solamente de acero? ¿Sí? Entonces por ahí y al final de la clase me dicen 86 toneladas, harto. Bueno, ahora si tengo secciones a flexión, vigas, ya dijimos que pues tenemos perfiles revestidos. Acá no es común ver, o no quiere decir que no se utilice, ¿cierto? No es común ver perfiles rellenos. Lo que es más común ver son las placas sobre perfiles metálicos, ya sea con placas macizas, como la imagen de la mitad, ¿cierto? O con placas con steel deck.
¿sí? Que fueron las que hablamos inicialmente. Entonces aquí nos dice que sí requieren conectores de cortante. De hecho, el esquema de la mitad tiene el dibujo, el conector de cortante puesto, el cual nos garantiza la transferencia de esfuerzos en materiales, y lo mismo, los conectores de cortante también van cuando tenemos lámina colaborante, la cual funciona como formaleta y refuerzo a flexión positivo, ¿no? Y obviamente la placa de concreto debe contar con un refuerzo de retracción adicional, la malla electrosoldada que vimos, para controlar la fisuración durante fragua. Son como las condiciones típicas que debemos tener en cuenta para nuestra sección compuesta. Y pues aquí está nuestro sistema de entrepiso. Nuevamente, seguimos haciendo énfasis en los conectores de cortante. ¿Qué hacen los conectores de cortante? ¿Qué papel juegan? Pues esta es mi viga inicialmente, ¿cierto? Tengo una placa en la parte superior, concreto, un perfil metálico. Cuando yo le aplique cargas, si los materiales no están conectados entre sí, ¿qué va a pasar? Pues que cada uno se desplaza o se deforma de forma independiente, ¿sí? Entonces, pues la placa de concreto tiene una rigidez donde le aplico cargas, se va a deformar lo que puede, y el acero, como tiene una elasticidad mayor, pues se va a deformar otro tanto. Y ustedes pueden ver ahí que se presenta una diferencia de deformaciones entre los dos materiales, ¿sí? Entonces, por un lado el concreto y por otro lado el acero. Y si vamos a la imagen de la derecha, esta imagen, pues, ¿qué nos dice? Que el concreto tiene un diagrama de esfuerzos y el acero tiene otro diagrama de esfuerzos. O sea, no está pasando nada entre ellos, solo le está haciendo, es la transferencia de carga. Y en sistema estructural como tal, pues la placa de concreto va a ser una carga adicional sobre la viga metálica, ¿sí? No va a ser sino un elemento de transferencia, no va a ser un elemento de resistencia, sino de transferencia como tal. Entonces, cuando yo cojo esos dos materiales y los coso por medio de los conectores de cortante, ya ahora veo que tengo una sección que se comporta completa como una unidad, donde voy a tener un diagrama de esfuerzos, diagrama de deformaciones compatible, ¿sí? Entonces se me va a generar como los materiales, por su naturaleza, van a tratar de hacer esto, ¿cierto? Desplazarse uno sobre el otro, se me va a presentar un corte en los elementos que yo ponga, un esfuerzo cortante en los elementos que ponga, los cuales tienen que estar en capacidad de resistir ese cortante y eviten ese desplazamiento. Esa como tal es la naturaleza de los conectores de cortante y es lo que yo me he dedicado a investigar durante los últimos como 12, 15 años. ¿Mm? En la norma, pues me dice, ojo, existen estos dos tipos de conectores de cortante. Básicamente, son los que están avalados, los studs o pernos y los canales, aunque previamente se han investigado otros, pues ya más adelante vamos a ver. De hecho, pues este es parte de mi tesis de doctorado, estar investigando, estar generando nuevos tipos de conectores de cortante y pues tengo estudiantes dentro del grupo de estructuras metálicas que van a hacer unas investigaciones de conectores de cortante, validaciones de los conectores de cortante que actualmente nos da la norma. Entonces, es un tema, pues digamos, que a mí ya me ha dado 10 años y un poco más, casi 15 años de investigación. No he acabado y estoy trasnochado por haber estado toda la noche investigando todavía al respecto. Entonces, hay harta tela que cortar. Ya vuelvo sobre los conectores de cortante. ¿Cómo es el principio de comportamiento de un elemento a flexión? ¿Sí? Pues que si yo tengo mi viga que va a trabajar a tensión, ¿cierto? Pues así como lo estamos viendo acá, pues voy a tener unas tensiones que me soporta la viga, unas compresiones que me soporta la columna, perdón, la placa de concreto. Entonces, pues es lo ideal, ¿no? Porque
tensión buenísimo para el acero, compresión buenísimo para el concreto, porque son los materiales que, o más bien las solicitaciones que están en capacidad de resistir. Entonces se vuelve una sección bastante eficiente y aparte bastante económica, ¿sí? Entonces, asumiendo esa consideración de que va a tener unas compresiones en la placa de concreto y unas tensiones en el perfil metálico, planteo este esquema de esfuerzos, este momento, ¿sí? Compresiones en el concreto, tensiones en el acero. Y lo ideal es que estén en equilibrio, ¿no? Si está toda la placa de concreto a compresión, todo el perfil de acero a tensión, pues el eje neutro va a estar aquí en la interfaz de acero y concreto, lo cual es lo ideal, pero es tan ideal que eso es muy difícil de cumplir. Entonces, bajo ese panorama, se me presenta un primer caso, y es que ese eje neutro se considere en la placa de concreto, caiga dentro de la placa de concreto. Entonces, pues aquí voy a hacer primero un equilibrio, que es este. Digo, todo el perfil de acero, ¿cierto? Está a tensión. Y algo, o sea, esa consideración implica adicionalmente que el eje neutro esté por acá. Vean, no me quedó bonito. Que ese eje neutro esté por acá, ¿sí? Entonces, que voy a tener una distancia a compresión, ¿cierto? Un bloque del 0,85 que dijimos hace un momento, del F'C por el A, por el ancho, ¿cierto? Que va a ser este B sub B, este ancho, un ancho de trabajo. Ese esfuerzo por esa área, pues va a ser lo que tenga yo a compresión, que es esta compresión. Y el acero de refuerzo, perdón, el acero del perfil metálico va a estar completamente a tensión. Si esto se cumple, si esto se cumple, pues entonces yo voy a despejar A para ver cuál va a ser la altura de mi bloque de compresiones. Entonces, pues de acá paso esto a dividir, me da esta expresión y resulta que si A, que este valor que yo estoy calculando, ese A, es menor que T, que el espesor de la placa de concreto, pues digo que el eje neutro se encuentra dentro de la placa de concreto. Ojo, también cabe la posibilidad de que no sea menor, sino que sea mayor de la placa de concreto. Entonces, van a ser los casos que yo voy a evaluar más adelante, ¿sí? Porque ya diría que mi eje neutro está es dentro del perfil metálico. Entonces, si A cae dentro de la placa de concreto, pues puedo decir que si hago sumatoria de momentos con respecto aquí a C, ¿cierto? Digo que tengo un momento de la tensión por esta excentricidad. ¿Cuánto es la tensión? Pues la tensión es la producida por el acero, que va a ser a su vez por Fy, ¿cierto? ¿Y la excentricidad cuánto va a ser? Pues, ¿cómo lo calculamos? Puedo decir que de medios es la altura de medio perfil, ¿cierto? O sea, yo supongo que a esa altura está mi tensión. Más T, o sea, llegaría hasta aquí, está la parte superior de la placa de concreto, menos a medios, porque pues el bloque de compresiones va a estar en la mitad, la resultante va a estar aquí en la mitad, entonces ese va a ser el brazo. Esa excentricidad va a ser esta, ¿sí? Y entonces esta va a ser la capacidad máxima de momento a flexión para mi sistema.
siempre y cuando yo diga que el eje neutro está dentro de la placa de concreto. Y obviamente, adicionalmente, si voy a la norma, pues siempre me toca darme apoyo normativo. Me dice la norma que este análisis yo lo puedo hacer, se llama un análisis de plastificación, yo lo puedo hacer siempre y cuando cumpla esta relación del alma. ¿Sí? Si tengo esta relación ancho-espesor del alma, yo puedo hacer este análisis que es un análisis plástico. ¿Por qué es plástico? Porque estoy considerando que plastifica todo mi perfil metálico, todo mi concreto. ¿Sí? Ya nosotros vimos cuando estudiamos el capítulo de flexión pura, pues que antes de que se presente esta plastificación, yo tengo unos estados elásticos. Entonces, aquí ya me están diciendo, no, vaya una vez que esa sección le resiste, si usted cumple con esa condición de H sobre TW, le resiste la plastificación como tal del sistema. Interesante, ¿no? Bueno, caso 2. Me pasé. Caso 2. Si A es mayor que T, que el espesor de la placa, entonces quiere decir que el perfil metálico se encuentra dentro del, perdón, si A es mayor que el espesor de la placa, quiere decir que que el eje neutro se encuentra dentro del perfil metálico. El eje neutro dentro del perfil metálico, sí. ¿Sí? Caso 1, entonces, puede que ese eje neutro caiga dentro del patín, hablando de una sección tipo I, ¿cierto? O en el alma. ¿Qué pasa si cae dentro del patín? Pues que yo voy a tener una compresión 1 dada por todo el bloque de concreto y adicionalmente voy a tener una compresión 2 dada por una sección, una porción del perfil metálico. Y pues de ahí para abajo, ya dijimos que era una condición ideal, ¿cierto? Porque este punto no puede tener dos esfuerzos. Voy a decir que el patín inferior y el alma van a estar, bueno, y una porción del patín superior van a estar a tensión. Entonces lo que yo digo es, vuelvo a hacer el equilibrio, que será este, donde digo que el C1 dado por el concreto y el C2 dado por el acero, una porción del patín del acero, se equilibran con la tensión del resto del perfil metálico. Si todo eso funciona, entonces digo que, por un lado, 0,85, que es la compresión del concreto, aquí ya estoy incluyendo T porque toda la placa de concreto está en compresión, ¿cierto? Bueno, aquí hay un juego de signos donde digo que voy a tener toda el área a tensión, ¿cierto? Menos le quito un pedacito que va a estar a compresión. Entonces este negativo va a estar aquí al otro lado sumando. ¿De cuánto? De FY por el B sub F, el ancho del patín, por un Y sub P. Hasta el momento no sabemos hasta dónde es que llega este eje neutro. Podemos decir que es un Y sub P que me da, ouch, no era el marcador que quería, un Y sub P que si bien tiene que ser menor que el espesor del perfil, del patín del perfil. ¿Sí? Y este Y sub P, nuevamente, despejándolo de esta expresión, pues lo calculo. Análogamente a lo que estamos haciendo con A, aquí Y sub P, si es superior al Y sub F, perdón, ¿cómo se llama? Al T sub F, al espesor del perfil, pues quiere decir que se sale de la aleta y que está en el alma. Si es menor,
que el T sub F, pues lo calculo y lo incluyo en esta ecuación, que es la ecuación que me da la capacidad de momento máxima cuando el eje neutro está dentro del patín. Entonces ya sabemos que C sub 1 es la compresión del concreto dada por 0,85 F'C por B efectivo por T, el espesor, ¿cierto? El Y sub P viene de esta expresión. El T medios, aquí estamos haciendo nuevamente sumatoria de momentos, una fuerza por un brazo, ¿cierto? Esto es lo dado por el concreto. 2C2, C2 ya dijimos que es el aporte a compresión del patín, ¿cierto? Una porción del patín, y más Fy por A sub S, por un brazo también, ¿cierto? En función de la tensión que aporta una porción restante del perfil metálico. ¿Sí? Entonces, si ya supero esa condición, donde digo Y sub P es superior al T sub F, quiere decir que estoy en el caso 3, que es donde el eje neutro se encuentra en el alma de la viga metálica. Entonces allá yo evalúo otro Y sub P, ya ustedes, por la misma inercia del ejercicio, sabrán que tengo 3 compresiones, una compresión completa del concreto, una compresión completa dada por el patín, ¿cierto? Y una compresión 3 dada por el aporte de una porción del alma, ¿cierto? Y todo se equilibra con el resto, lo que aporte del patín, del perfil metálico, lo que aporte a tensión. Si despejo Y sub P de esta expresión, pues también tengo un valor. Todo es geométrico. Bueno, también involucra propiedades como tal del concreto y del acero de resistencia, características de materiales. Y nuevamente, pues aquí llego y evalúo otra expresión para obtener el momento máximo. Entonces, dependiendo de donde yo ubique mi eje neutro, utilizo